Buenos días desde Sitges. Buenos días, Somos Chris y Andy un placer. y estamos iniciando este bonito proyecto para traer a Dios a la conversación cotidiana y poder seguir experimentando esta conversación que ya tenemos Chris y yo iniciada, poderos sumar a ella y poder bajar temas, información. Sí, lo que tenga que salir, Lo que tenga que salir. lo que quiera el colectivo, Aquí vamos a estar. sí. Pues quizás sí que creo que será bueno que nos presentemos. Venga, En plan, cómo hemos llegado hasta aquí, eh, por qué estamos decidiendo exponernos y desde dónde estamos tomando este espacio para hablar de Dios. Y pues quizá también explicar cuál es nuestra relación y en qué momento estamos de nuestras vidas. hermoso. Sí. De hecho, estaba intentando recordar en qué momento salió la idea del podcast y en qué momento fue. Sí, creo que esta conversación empezó estando nosotras, no, en Holanda no fue, No, y no fue en Barcelona, en fue en el Buenas Barcelona. Migas. Creo que en el Buenas Migas se repitió Vale, este pero ya lo tema. habíamos dicho. Sí, creo que quizás yo te envié un mensaje un día por WhatsApp y Ah, te dije algo como, tía, tendríamos que hacer un podcast. ¿Puede ser? puede ser, puede ser, puede Sí. ser. Vale. Entonces, creo que fue algo que fue un goteo astral Ah, ah. que nos vino bajando poco a poco, ¿no? Hasta Sí. que se dio la situación donde Ujú. realmente nos vimos, nos encontramos, empezamos a hablar y ahí se abrió un portal, ¿no? Ajá. De información divina que nos íbamos compartiendo la una a la otra y que nos Ujú. ayudábamos a entender y a poner en perspectiva cosas que quizás hasta ese momento no habíamos podido observar de Sí. nuestro propio camino, Mm. gracias al espejo de la otra, gracias a, bueno, a la presencia divina de la otra que estaba trayendo medicina. Ujú. Y creo que allí nació realmente el potencial de este portal de nosotras observar, ¿no? Que Ajá. lo que se creaba entre nosotras era realmente algo mágico Sí. y muy, muy hermoso para Ujú. compartir. Era como un podcast sin la cámara aún. O sea, Sí, como mismo deberíamos haber grabado esta conversación. sí, Mm, mm, mm. sí. Vale. Entonces de allí nacimos, Ajá. ¿no? Como Como, cristal como cristal andrógeno. andrógeno. Sí, sí. Un placer. Un placer conoceres. Y vale. Y después, antes de este momento en el que nos hemos encontrado, Ujú. em, abro melón. ¿Qué relación has tenido con Dios? ¿Cuándo aceptaste que tenías una relación con Dios? ¿O cómo te has llevado con esa palabra, ese término a lo largo de tu vida? Mm. Cuéntame tu relación de amor con Deus. Bueno, primero de todo, Ajá. comentar que estoy un poco encustipada, por si no lo habéis notado. Y que por tanto mi Ajá. voz va a cambiar en los siguientes episodios. Me vais a conocer con distintos fases del ciclo vital. Bueno, como todas, ¿no? Entonces, bueno, Sí. nada extraño. Pero volviendo a la pregunta, Ujú. em, hermosa pregunta. Sí, sí, también está muy viva esta pregunta, o sea, seguramente nos la haremos a través del podcast muchas veces y contestaremos de manera diferente, porque la relación con Dios es múltiple y multidireccional, entonces seguramente lo que hoy bajes será una parte del discurso final que habremos expuesto en este podcast. Así que hoy, ¿cómo sientes que responderías esta pregunta? Así es, hermana. Me encanta este detalle tan Sí. importante. Bueno, pues
Dios. La palabra Dios es una palabra que nunca me había gustado. Vale. Siempre que escuchaba la palabra Dios había como un pequeño ic, ¿no? En mi espalda. Decía, ¿cómo que Dios? Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué coño es Dios? Uy, perdonad. En fin, Ajá. ¿qué cucharas es Dios? Ujú. Y de todas formas, Dios no resonaba conmigo, pero sí que universo Ujú. había sido una palabra que me gustaba, ¿no? El concepto infinito Ujú. de esta galaxia y de Ujú. el espacio donde nos encontramos. Entonces, Ujú. sí que conectaba con esta visión quizás también más aceptada, ¿no? Por la sociedad, por la ciencia, por el entorno, por los entornos ateos o agnósticos en los que pues yo he crecido y con quien siempre me había rodeado. De todas formas, sí que siempre había sentido una curiosidad espiritual. Ujú. Y aunque nunca le hubiera puesto la palabra Dios, de muy pequeña ya tenía un altar, ¿no? En mi habitación con un Buda que mis padres me habían traído porque sabían que tenía una fijación, ¿no? con los budas, con el hinduismo, con, no sé, me encantaba Hanuman. Hanuman era mi dios favorito. Ah, sí, no Sí, sabía. sí. Y claro, yo pequeñita, ¿no? 8 o 9 años, o sea, Ujú. realmente una niña. Claro, si ya tenías un dios favorito, o sea. Mm. Mm. Pero bueno, simplemente eso era una parte que mantenía muy escondida, ¿no? Excepto con mi círculo más cercano, con amigas, amistades, hermanas, madre, Ujú. padre, bueno, un poco Ujú. menos, pero también, ¿no? Vale. Entraba esta conversación de si, de qué hay más allá del sentido de la vida, de entender quiénes somos como humanos, ¿no? Como seres pensantes, sintientes, existentes y que por tanto, ¿de qué va este juego? O sea, Ujú. Ujú. ¿qué está pasando aquí? A ver, Ujú. también de muy pequeña ya sentí como una frustración con la vida, ¿no? Un desentendimiento del sistema, de Ajá. decir, de ver muchas realidades que me parecían injustas, que me parecían poco coherentes, ¿no? Vale, Con el amor vale. y que yo sentía que era tan fácil como estar en amor. O sea, Ujú. la vida era mucho más simple que aquello que nos contaba Mm. el mundo, ¿no? De que luego la vida es así. Pero yo pensaba, pero si en realidad, si todos estamos aquí, si todos Mm. conectamos con esta luz, con este amor, ya está. Y una pregunta también de la mente de una niña, ¿no? O Sí, de una libre, visión. sí. Ujú. Exacto. Genuina. Pero que realmente siento que en esa inocencia, en esos ojos infantiles incluso, infantiles con amor hacia la palabra, no como Sí, desprecio. no, como un tesoro. Ujú. Sí, las niñas interiores. Sí. Incluso con esa mirada, Ajá, entender que hay mucha sabiduría, ¿no? sí. En esa misma observación Ujú. de realmente si estamos en amor, si volvemos al amor, Claro, no entender la complicación. claro. Guau. Y entonces ahí, con esta frustración hacia la vida, con mis amigas, que también éramos unas rayadas, Ujú. hablábamos mucho, ¿no? Sobre Sí. todas estas cosas y nos cuestionábamos y nos preguntábamos y teníamos debates eternos Ujú. en la terraza de casa de una amiga, hablando y hablando y entendiendo de qué iba este juego. Qué curioso, porque de alguna manera eso ya eran conversaciones sobre Dios, ¿no? Eh, con Dios, cuando empiezas a preguntarte más allá y lo compartes con tus amigas y te abres al mundo y dejas atrás como lo infantil de la niña, entra el adolescente que siente pasión ya por el sufrimiento y por erradicarlo. Entonces ya hay una pregunta como más, con más potencia, ¿no? De no entiendo esto y voy a averiguarlo. Y es como, Mm, qué bueno que busques a esas amigas, esos amigos y que empieces a filosofar. Porque no sé si a ti te pasó, pero o sea, empezó con filosofía un poco, sí. como quién soy,
pienso, luego existo, pero soy el pensamiento, y como con esas preguntas filosóficas empiezas a adentrarte y ahora, años después, te das cuenta, ¿no? Pues ahí ya estaba intentando encontrar a Dios, a la divinidad o a este absoluto que es la respuesta un poco a todo. Sí, totalmente, Fantasía. totalmente. Mm. Y después de este momento, el camino va más largo, que Ajá. creo que también van a ser partes que vamos a ir contando a través de distintos Ujú, episodios para ujú, contar realmente cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ujú. Pero te devuelvo la pregunta, Ya. porque ¿cómo fue tu relación con esta palabra, con este Uf. concepto, ¿no? Ujú, Y quién era la Andy que pasó todas esas pruebas hasta ujú, llegar a esta verdad que hoy encuerpa. ujú, ujú. Claro, yo hoy pienso en la palabra Dios y enseguida lo que me invade es mucha, mucha, mucha felicidad. Pero entonces me persigo a través del tiempo y accedo al recuerdo de cómo lo sentía al principio, eh, pues más pequeña. Y sí que también había reticencia, ¿no? Pues porque de alguna manera era como algo autoritario, algo que me obligaba a pensar de X forma, era como esta concepción de Dios es religión. Y la religión, como que haya una iglesia, un sistema de normas, también estaba el verbo como aprovecharse, ¿no? Como, uff, no, es como, yo pensaba que era correr un tupido velo, se dice así. Nunca he dicho esa frase, no sé por qué me ha salido ahora. Pero como una cortina de humo, rollo, no acceder a la verdad, ¿no? Entonces yo entraba desde ahí y pensaba que preguntarse valores sobre si estaba haciendo el bien, estaba haciendo el mal, no era religión, sino era filosofía. Entonces sí que entré desde un lugar más reflexivo, pero siempre estaba esa duda y esa metáfora que utilizaba de un juego de ajedrez, un tablero, y me acuerdo de decirle a mi madre, mamá, es que siento que somos como piezas de ajedrez, peones o el caballo o el alfil, y, y que todos somos piezas, ¿no? Y estamos jugando un mismo juego. Pero si todos somos piezas y estamos jugando en un tablero, ¿cuál es la mano que nos mueve, ¿no? Entonces empecé a preguntarme por el libre albedrío, la libertad, el destino, y todo empezó un poco ahí desde la mente. Mm. Y hubo un día que empecé a darme respuestas también desde la mente, pero esas respuestas no me dejaban más tranquila. Entonces tuvo que entrar algo más que la respuesta para, para que la respuesta me acunara y comprender. Y fue cuando la respuesta bajó al cuerpo y ahí siento que es cuando entró Dios, cuando, cuando la verdad dejé de intentar conocerla y empecé a querer sentirla y vivirla. Y ahí es cuando entró Dios. Em, pero también del ejercicio de separar Dios de religión. Y esto es algo que, o sea, siento que nos va a gustar hablar. Eh, Totalmente. sí, pues porque la religión es un ejercicio que nace en principio con la intención de ayudar a las personas que no han sentido todavía a Dios a ejercer una serie de prácticas que les lleven a vivir esta experiencia de éxtasis y de acompañamiento divino. Mm, En plan, como reglas o instrucciones que te pueden ayudar. claro. Hasta que luego se... ¿Cómo encontrar a Dios, no? Sí, 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 Mm, sí, sí. Y antes, o sea, cuando te estaba escuchando hablar y has dicho algo como em, lo que el mundo, la historia del mundo, ¿no? Lo que el mundo me había contado. Y también, o sea, me ha parecido muy interesante porque es por eso, por lo que estamos haciendo este podcast, porque em, no como disfrutes, sino, o sea, cuando estás en automático, el mundo está contando una historia. Entonces, aunque piensas que no estás hablando de Dios, sí lo estás haciendo, porque estás consumiendo la historia que te está contando el mundo sobre Dios. Y, y esto no es abrir una conversación que no existe, sino es sumarse a la conversación automática que ya existe en el mundo y poder limpiarla.
porque Dios no es lo que nos han contado. Mm, Mm, claro. mm, Sí, sí. como traer quizá un barrido de aire fresco, ¿no? Mm, También como personas, bueno, pues contemporáneas. que sí, que- ¿Modernas? No. Sí, un poco modernas, bueno. Bueno, ya se verá eso. Pero sí, ¿no? Ajá. Realmente, o sea, al final somos personas que vivimos o sea, que somos tribu urbana, ¿no? Ujú. Somos Sí. dos mujeres, dos tías que andamos por la calle, que tenemos nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras maneras de hacer lo que nos gusta, lo que nos sale del alma, ¿no? Sí. Em, Pensaba que ibas a decirlo. Uy, no. Y yo, bueno, también. En plan, ya Sí, vamos a acabar así, hablando así, yo creo. bueno, Con mucha cositas de la... conciencia, te Sí, vamos a exacto. encantar. Todo es sagrado. Sí. Pero sí, al final también poder traer esta conversación desde las personas que somos a día de hoy, ¿no? Que también, pues somos dos chicas jóvenes que quieren hablar Sí. sobre este tema y, como muy bien has dicho, sumarse a la conversación Mm. y quizás limpiar un poco las distorsiones que hay en el campo, ¿no? Ujú, Colectivo ujú. sobre estas cosas, porque al final, si tú estás creyendo, y esto no lo digo como si, o sea, si es tu creencia personal, para mí es muy importante respetar esa creencia. Mm. Yo no vengo a juzgarla, ni a criticarla, ni a señalarla. Em, lo que quiero añadir es, si para ti una persona bueno, espiritual, entre comillas, pero Sí. una persona que trae la espiritualidad, que habla mucho de espiritualidad o la Ajá, tiene muy presente en su vida, ajá. Dios es un ente, ¿no? Un señor con barba, y un señor blanco con barba en el cielo. Sí. Ese no es el Dios de quien nosotras hablamos, ¿no? Buen Ese no apunte, sí. es... Esa sería otra figura que también tiene un nombre, ¿no? El de Miurgo, Mm, pero es para mm. otro episodio. Sí. Entonces venimos con este llamado, ¿no? Con este llamado Sí. a venir a limpiar un poco la distorsión Ujú. que atribuye el concepto y el entendimiento de Dios a este personaje. Y algo externo. Exacto, Mm. exacto. Siento que es como la primera vez que se habló de las emociones. En plan, siempre han existido, pero la humanidad no siempre ha, ha abierto, ¿no?, la conversación a las emociones. O sea, todo era cuestión de instinto o de acciones, o el bien y el mal, pero las emociones internas, el circuito emocional, o sea, hubo un día que se empezó a hablar, igual que se empezó a hablar después de la mente. Y ahora se empieza a hablar de Dios, que Dios además no es más que, o sea, ese campo que también eres tú, pero que es invisible, ¿no? Entonces es cómo empezar a hablar de algo que no es visible cuando el mundo se rige por la vista y por lo que se ve o lo que es demostrable por los sentidos. Y es en plan, vale, vamos a abrir esta conversación de algo que existe, más allá de lo que vemos, a lo que llamamos Dios, pero podemos llamar verdad interior, campo astral o yo superior, alma, que es mi Dios, divinidad preferida, ¿no? Alma, alma individual, alma colectiva. Entonces aquí todo el mundo se encontrará cómodo, cómoda, eh, con un término u otro, que es la manera que tendremos de bajar al lenguaje y a la imagen para poder comprender el concepto de Dios. Pero que es iniciar Totalmente, la conversación sí. y también permitir que esto sea un espacio abierto, dinámico, en el que siento que no vamos a preparar mucho los episodios en el sentido de que va a ser una conversación muy intuitiva, genuina, abierta también a escuchar todo lo que tenga que decir las personas que atiendan esta tertulia, este encuentro. Y, y ver a dónde nos lleva este viaje, porque lo que hoy sabemos o sentimos que sabemos es muy distinto de lo que sabremos al final de esta temporada, de este podcast, de este proyecto. Y es como, vale, también queremos seguir creciendo en la conversación de Dios y por eso hacemos esto también. O sea,
hay también un acto nuestro individual de la eterna estudiante que anhela seguir moviéndose hacia la verdad. Y llega un momento que la verdad está al practicarla, al exponerla, porque ahí te encuentras con el otro y es como, o sea, sin ti no, no podría mover mi sabiduría, no habría no, se queda en el monólogo, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? En plan, same, Totalmente. se va a mover, así que Sí, sí. yo creo que Así es. it's happening. It's happening. Sí, sí, Mm, sí, sí. mm, Y amamos que esto esté sucediendo. ujú, Sí. sí, Y has dicho algo ajá, que me ha traído, bueno, lo que decías de la palabra, ¿no? ajá, Cada una puede conectar con una palabra distinta para referirnos al final a lo mismo, ¿no? Y esa es la magia ajá. también del vocabulario. Ah. He tocado ahí Ya has tocado ya. un botoncito favorito de Andy. Sí. Sí. Vale. Y lo hermoso también de la dimensión de lo invisible a lo visible, ¿no? O sea, esta danza entre lo invisible y lo visible, que el lenguaje es un portal, ¿no? Es entre estos dos campos y es como que cuando tú estás en lo no verbal, en lo invisible, en todo lo que es interior, ¿no? Que es interior, pero luego se funde porque conectas con la totalidad, ¿no? Entonces deja de ser algo limitado. Perdón. Dísela. Pero Ujú. Ah, pero bueno, sí, este portal tranquila. Ujú. que abre, bueno, que va de lo interior a lo exterior y el lenguaje es una hermosa manera Sí. de poder compartir lo mismo, aunque sea también desde distintas palabras, distintas expresiones, distintas maneras de expresarse una. Mm, Y todo es válido, todo es bienvenido, todo es hermoso, ¿no? Siempre y cuando sea una palabra que sale del corazón y que sale de verdad del ser, sí. ¿no? Porque la mente es hermosa Ajá. y la mente es una gran sabia y Sí. maestra Herramienta. cuando está al servicio Mm, del alma, al mm, servicio del ser. al servicio de Dios. Exacto. Y cuando está al revés, ¿no? Cuando la mente se convierte en la tirana Ajá. y entonces es quien domina, Ajá. entonces ya no es tan buena sirviente. Sufrimiento. Exacto. Y entonces también aprovecho para traer un disclaimer. Ah, yes. Importante, Good. disclaimer. Que Okay. creo que este disclaimer va a ser de lo primero que digamos. Sí. O sea, esta parte la Saldrá en cortaremos. pantalla negra, ¿verdad? En plan, Sí, al principio de todo. vale, disclaimer. Disclaimer. Vale, muy bien, Sí. sí. Ah, Y, y es que nosotras no somos psicólogas. sí. Aquí vamos a hablar sobre temas que tocarán la psicología, tocarán emociones, tocarán procesos muy profundos, Ujú, pero es muy importante que nosotras también como acompañantes de los ujú. seres que vengáis a escuchar estas palabras, em, bueno, pues mostrar nuestra verdad, que esto no es terapia, chicas, esto no es terapia, Say the pero, word. Say the word. ¿o quieres decirla tú? No, tú. Sí, Ah. estaba disfrutando. Nosotras aquí somos místicas, somos... Brujis, ¿no? sí, Místicas. somos místicas, somos brujas, somos magas, Buscadoras de la verdad buscadoras de la verdad. en todas sus formas. Sí, Entonces, le somos leales a la verdad por encima de todo. Y a veces el vehículo de la mente es como no nos deja explorar más allá, ¿no? Y hay más verdad más allá. Entonces, por eso hemos abrazado el camino del misticismo, porque lleva siglos abierto, trae mucha sabiduría y también porque está transformando nuestra vida para mejor. Entonces, al final hablamos desde un lugar en el que ya hemos sentido la constante transformación de cuando te pones al servicio del alma de Dios o de un tipo de sabiduría o camino que te ayuda
a poner la gobernanza en otro punto de ti que no es tu mente, sino que es algo más poderoso, más pacífico y más amoroso. Entonces, por eso nos llamamos como místicas, y porque además también traemos muchas herramientas de diferentes ramas del misticismo, de diferentes procedencias, y eso ya lo iremos contando también. Totalmente. Am, Se vienen muchas se cositas. vienen muchas cosas. Sí, Y yo estoy satisfecha yo con también. lo que hemos compartido Sí. y lo que hemos iniciado. Mm. am, y muy agradecida, y ya me siento incluso mejor que, que antes, ¿no? De haber abierto este espacio, y es como, entonces, es esa intuición de esto está bien, Sí, esto está bien, va por ahí. va por ahí. Sí. Sí. ¡Vaya! Sí. Y para añadir una última ¿Vale? cosita, ¿Sí? antes has dicho Ajá. cuando entender la verdad o sentir la verdad, ¿no? Y, y como místicas creo que es importante hacer referencia a qué hablamos cuando hablamos de verdad, ¿no? Ujú. O sea, al final sentir la verdad, claro que la mente te puede decir muchas cosas, ¿no? Esto es verdad, esto no es verdad, entrar en un bucle de pensamientos, en estados ansiosos, ¿no? Bueno, pues de crearte una propia neurosis y pensarte que hay cosas que son verdad, que quizás no son verdad, o lo que para mí es verdad no es para ti verdad, y para él verdad, y para todos, en plan, todo el mundo tiene una verdad distinta, ¿verdad? 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 No, esto es la redundancia. Nos encanta. Pero cuando hablamos de verdad también queremos hacer referencia a esos estados Mm. físicos Ujú, ujú. donde tu cuerpo, donde tu mente, donde tu corazón se alinean, ¿no? Mm. Y es como un eje Yao, integral, yao. es algo que se siente y que hay un conocimiento interior más profundo que la mente, más profundo que la narrativa. La razón. Exacto, la razón, ¿no? Y que conecta y que hace un clic interno, ¿no? Y que dice, Ujú, esto es verdad. ujú. Y sí, aquí puede entrar siempre juicios internos, pueden entrar visiones culturales, religiosas, sociales de la vida, Me encanta. pero como místicas, lo que te queremos traer a la conversación es cómo escuchar tu verdad ¡Sí! Ujú. y cómo entender cuando tu verdad está siendo verdad y cuando es distorsión, y hacer ahí el discernimiento, Hermoso. porque nos encontramos en un momento colectivo Ujú. donde hay infinitas verdades, y todas estas verdades, si más bien forman parte de un todo más mayor, ¿no? y colectivo y infinito, hay distorsiones que nos hacen creer que hay cosas que son verdad, pero que nos alejan de nuestra verdad interna. Entonces, las verdades que nos alejan de nuestra verdad interna, más profunda y más sabia, son distorsión. Y nuestro trabajo aquí es venir a aclarar parte de estas distorsiones para que podamos formar parte de este colectivo humano que está despertando, que está trayendo conciencia, trayendo luz a la oscuridad, ¿no? Y que vamos limpiando el camino para poder caminar juntas de la mano y realmente crear una tierra donde estemos todas más alineadas con el amor, porque al final cuando hablamos de verdad hablamos de amor. Entonces, ya está. Ya está. Estoy al borde del llanto, ¿vale? Ya está. Gracias. 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 Nada más que añadir. Por ahora. Por ahora. Hermoso. Hermoso. Sí. Aún no. Vamos. Ay, me meo.